aquí en Comunidad del Renuevo. Y ustedes que se enlazan también muy bienvenidos. Es una noche especial para personas especiales. ¿Cuántos somos especiales para el Señor? Amén, ¿verdad? Por eso el Señor nos tiene en pie y nos tiene sustentados en el poder de sus fuerzas. Ustedes que están enlazados, compartan este enlace. Realmente hoy tenemos una palabra poderosa de parte del Señor. Y qué lindo cuando nosotros estamos preparando algo y de repente viene el Señor y nos da vuelta el cuaderno para que hagamos el mensaje que Él quiere, no el que nosotros estemos diseñando. Porque cuando dejamos que sea Dios trabajando, es donde Él nos da vuelta a la página. El lunes el Señor me cambió el mensaje para esta noche, así es que en obediencia a Él damos inicio con este tema poderoso que se llama sabiduría de la mano de Dios. ¿Cuántos tenemos sabiduría de Dios? Amén. Amén, usted que está en su casa también. ¿Tenemos sabiduría de parte de Dios? Sí, pero dice el Señor que falta algo más. Hoy vamos a quitar algunos tropiezos para estar bien alineaditos, caminando conforme a Dios, no a lo que nosotros creemos, no a lo que nosotros queramos, no a lo que nosotros pensemos y gustemos, sino a Dios. Amén. Dice que la palabra sabiduría se encuentra 250 veces a lo largo de la palabra bendita de Dios. Dios en su palabra constantemente nos dice que busquemos la sabiduría. Y si Dios lo dice, lo tenemos que hacer. Porque como humanos que somos, muchas veces actuamos en nuestra propia prudencia o muchas veces imprudencia y no conforme a la sabiduría divina. Hoy vamos a ver 7 gradas o 7 escalones. Aquí hay un golpecito medio sospechoso, ¿verdad? Pero bueno, ahí Olmitan está viendo cómo lo modifica. Vamos a ver esta noche 7 escalones o gradas, digámoslo así, de lo que tenemos que hacer para tener mayor sabiduría. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra. Señor, gracias porque tú nos has ministrado en el periodo de la alabanza, de la adoración. Has golpeado nuestro espíritu, Señor, para poder tener ese deleite, Señor, contigo. Gracias, Señor. Te pido que me des la revelación, la prudencia, Señor, y más sabiduría, Señor, para poder compartir este mensaje que tú preparaste, Padre. Gracias te damos, Señor, porque estamos cubiertos bajo tus alas, Señor. Estamos, Señor, dispuestos y dispuestas a recibir más de ti, Señor. Usa mi vida, Señor, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mi boca, llevando este mensaje para que quede sembrado, atesorado y aflore, Señor, para ser usada tu palabra en el momento de cada necesidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice que en Proverbios 16:16, la sabiduría es más valiosa que ¿qué? Que el oro, ¿verdad? Pensemos cuánto vale el oro. Mucho oro, mucho valor. Y creamos que la sabiduría vale más que todo el oro. Y la palabra sabiduría viene de la palabra raíz hebrea kakam, que significa ser sabio. Diga conmigo, sabiduría, ser sabios. Y ser sabios en nuestra mente, en nuestras palabras y con los hechos.
Amén. No podemos pasar por alto el valor que Dios le da a la sabiduría, porque dice que la sabiduría es necesaria todos los días en nuestra vida. Dice Proverbios 8:11, lo leo para ustedes, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no se comparan con ella. Ahí mismo en Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, dígame, y que adquiere entendimiento. Nosotros tenemos que ser entendidos, pero tenemos que tener sabiduría. La sabiduría es una defensa que vamos a tener nosotros como verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué una defensa? Porque dice que bienaventurados es 3 veces dichoso. Somos 3 veces dichosos los hombres y las mujeres que encontramos la sabiduría. Pero la sabiduría no está en un libro. La sabiduría no está solamente en un sermón. La sabiduría no está en una enseñanza en las redes sociales, qué sé yo. La sabiduría está en Dios. Proviene de Él. Por eso esta noche tenemos que ser como Salomón, pidiendo sabiduría, apelando a la sabiduría divina en todo tiempo, en todo momento, porque la sabiduría viene a nuestra mente y ¿dónde se manifiesta? En nuestra actitud. Si usted ve a una persona sabia, con mucha sabiduría, esa persona va a resaltar en un grupo cualquiera, donde quiera que esté, aún en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque se le va a notar todo lo que esa persona va a hablar, va a actuar, hasta los gestos de una persona sabia son denotados. Una persona que no tiene sabiduría actúa con malas señales, con malas palabras, con malas actitudes. ¿Y qué sabiduría va a tener de parte de Dios? No la puede tener. Porque no podemos tener hoy sabiduría y mañana no. O somos o no somos. Amén. Dice que Proverbios 10:13, anótenlo ustedes, yo los voy leyendo y ustedes llegan a repasar a sus casas cada cita bíblica. Dice, en los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento, lo que les acabo de decir. La sabiduría fortalece al sabio. Todos los días tenemos que pedir sabiduría para tener mayor nivel de fortaleza. Amén. Y la base bíblica de esta noche está en Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Diga conmigo, sabiduría abundante quiero. ¿Sabe, iglesia? Oraba esta tarde y le decía al Señor, muchos mensajes enriquecedores, muchos mensajes preciosos, atesorados en nuestro corazón, tanto de parte del pastor Fred y el pastor Funes. Son mensajes que enriquecen el espíritu. ¿Y cómo guardar esos mensajes en nuestro espíritu? Con la sabiduría de Dios. Porque si no tenemos la sabiduría, yo les puedo preguntar ahora, ¿de qué habló el pastor el domingo? Y si nosotros bajamos a nuestro espíritu y al corazón ese mensaje, es porque quedó en nuestro espíritu por la sabiduría que Dios nos ha dado. Pero si nosotros venimos a un culto presencial o vemos un culto en línea y estamos con la mente aquí, con el cuerpo aquí y la mente en otra cosa, ¿qué sabiduría vamos a guardar? ¿Se va? Serían palabras huecas, palabras que se las lleva el viento. Pero cuando estamos todos los días, pidiendo sabiduría,
Ahora antes de venir me hablaba con mi mamá y le digo yo, mami, la dejo porque hoy voy para el culto y llevo la palabra. Y me dice, mi hija, que Dios le dé mucha sabiduría. Entonces nosotros acostumbramos a decir eso. Y yo le dije, mami, lo recibo, ese es el mensaje de esta noche. Y Dios lo que quiere es que nosotros quitemos estorbos para poder decir, sí tenemos la sabiduría de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Josué, Salomón, Esdras, Daniel y Esteban y así muchos hombres de la Biblia fueron hombres muy sabios, por eso llegaron a ejercer un liderazgo notable. Y usted ante los ojos de Dios tiene un liderazgo notable. Amén. Vamos a ver, vamos a la palabra de Dios, Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22, para los que lo tienen la palabra de Dios y si no lo anotan y lo repasan luego. Y usted ahí en su casa anote todas las citas bíblicas para que después repase las citas y diga, Señor, gracias porque ese mensaje lo necesitaba. A mí me ministró el Espíritu Santo muy fuerte de lunes a hoy. Dice Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia de la verdad, por la acción del Espíritu, en amor fraternal, sin fingimiento. ¿Qué es sin fingimiento? Sin hipocresía. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dios esta noche, el primer escalón, la primera grada donde nos tenemos que parar esta noche es en decir, Señor, necesito purificarme. Amén. Necesitamos que nuestra alma esté alineada, bien pura, santa. No somos perfectos, pero sí buscando la pureza cada día. Nosotros tenemos que quitar, limpiar de nuestra vida, quitar obstáculos que nos están interrumpiendo el camino para tener la sabiduría que Dios nos quiere dar. Entonces, nosotros tenemos que saber, Dios, ¿qué está ensuciando mi corazón? Palabras, acciones, hechos, cosas que no tengo que ver, estoy viendo. ¿Qué necesito, Dios, para ser cada día más puro delante de ti? Para recibir esa sabiduría. Dios no le va a dar la sabiduría a un perverso, porque él tiene su corazón y su mente y su todo lleno de basura. Pero nosotros tenemos que ir limpiando, sacando puntitos negros de nuestra vida, pequeñitos, medianos o grandes. Pero si Dios nos da estos 7 escalones, es para que seamos conforme al propósito y al corazón de Dios, siendo sabios y sabias como Salomón. Amén. Dios quiere corazones, mentes y conciencias bien limpias, bien puras. Dice Primera de Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Qué hermoso, qué lindo, porque si tenemos un corazón, una mente limpia, vamos a tener lo que estamos pidiendo. Amén. Cuando pidamos sabiduría, no lo hagamos solo porque sea una muletilla. La sabiduría tiene que venir directa del Padre, Andreita. Que nosotros le digamos, Dios, dame sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús, pero que yo sepa lo que estoy pidiendo. Pero si yo le digo al Señor, dame sabiduría y estoy hablando o haciendo cosas indebidas, ¿cómo la voy a recibir? Amén, pastor. Segunda grada, segundo escalón, tenemos que ser pacificadores. Entender cuando viene una disputa, cuando viene la envidia, cuando viene la murmuración, todo lo que viene a dañar.
y contamina el trabajo que Dios está haciendo. Entonces, para tener sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Evitar todas estas cosas. Evitarlas hasta donde se pueda, porque todo esto contamina y ensucia lo que el Señor quiere que santifiquemos y seamos puros. Tenemos que ser pacificadores, sembrando paz. Yo creo que todos nos hemos equivocado en algún momento de nuestra vida, participando de discordias, de murmuraciones, de pleitos, en las familias, en todos lados se da. En las familias hay mucha diferencia, pero si nosotros no podemos ser pacificadores, ¿qué tenemos que hacer? Orar, callar y dejar que Dios actúe y que Dios saque bandera por nosotros. Amén. Dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Si vamos a ser pacificadores, tenemos que buscar la paz nuestra y la paz de donde estemos. Tener paz interior, tener paz con otros y tener paz con Dios, se va a revelar y a manifestar la sabiduría que Dios nos está dando. Amén. Tercer escalón, la amabilidad. Dice Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La amabilidad de Dios nos hace grandes. Tenemos que reflejar a Dios. Cuarto escalón, la benignidad. Esta me gustó muchísimo. Viene de la palabra griega eupites, que significa fácil de persuadir, dócil, hacer lo bueno, hacer lo correcto y hacer lo santo. La benignidad nos tiene que marcar bastante. A como venimos pidiendo misericordia, bondad, la benignidad tiene que aflorar en nuestras vidas. Tenemos que ser dóciles. Yo era una persona que me gustaba que las cosas se hicieran solo como yo quería, pero Dios ha venido trabajando fuerte en mí. Cuando uno tiene un liderazgo fuerte, un liderazgo pesado en el buen sentido, ¿verdad? De poder comandar, dirigidos por Dios, uno como que se atiene a eso y entonces no es dócil, sino es lo que yo quiero y lo que yo, y lo que yo, y lo que yo. Y muchas veces se dice, es que así me está dirigiendo Dios y tal vez no es Dios, sino es mi fuerza natural y mi fuerza humana. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, persuadir y ser dóciles, porque podemos estar haciendo cosas buenas, pero si no están dirigidas por Dios, no se van a cumplir tal cual deben de ser. Amén. Quinto escalón, la misericordia y los buenos frutos. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Si somos misericordiosos con otros, Dios va a tener misericordia con nosotros. Amén. Vamos a Santiago 2:13, o lo leo para ir avanzando. Dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué fuerte. Esto es fuerte. Y es ahí donde podemos entender lo que dice la palabra de Dios en Mateo 18:25-35. ¿Recuerdan que llegó un varón y le perdonaron su deuda y él salió del lugar, y cuando salió él se encontró a uno que le debía y lo castigó? Pero si ustedes quieren, para entender mejor esta referencia, la vamos a leer. Vamos a la bendita palabra en Mateo 18:25-35 para disfrutarlo mejor. ¿Lo tienen? Mateo 18:23
al 35. Vamos por aquí. Ok. Dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, se trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar, saliendo nomás de ahí, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Abro comillas, este hombre le debía mucho al rey y a él le debían pocas monedas. Y dice, el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y le puso en prisión hasta que le pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey mandó a llamar al hombre que le había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo la tuve contigo. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que se pagara toda la deuda. Misericordia. ¿Quién somos nosotros para no tenerla? Estas referencias bíblicas nos enseñan mucho. Y qué tremendo es encontrarse personas que dicen amar a Dios, que dicen ser fieles al Señor, pero no hay misericordia, ¿verdad? Entonces, ese es un tapujo que se da en muchas personas actuando de esa manera para no tener la sabiduría del Señor. Por eso que es importante que en este quinto escalón nosotros nos examinemos a nosotros mismos y digamos, Señor, ¿qué más me estás enseñando? Necesito ser misericordioso. Mire, a veces hasta con nuestros propios hijos necesitamos misericordia, con nuestro cónyuge, con el vecino. ¿Por qué? Porque el día que la necesitemos, ahí Dios nos va a honrar. Pero si no tenemos misericordia para con nuestros hermanos o nuestros amigos o nuestros vecinos, ¿cómo después vamos a querer misericordia? ¿Verdad? Entonces es un punto alto para quitar y recibir cada día misericordia. Las personas despiadadas no tienen capacidad de dar a otros. Son esas personas que se convierten en envidiosos, que no hay bondad, exigen rectitud cuando no la tienen. Nosotros podemos exigir si la tenemos, si no la tenemos, no. Sexto escalón, la imparcialidad. Siempre que la sabiduría esté de parte de Dios, siempre nos vamos a respetar. Yo tengo que respetar a Giovanni, yo tengo que respetar a Sandra para que a mí me respete. Cuando nosotros damos fruto, es donde nosotros demostramos la capacidad de la sabiduría para poder recibir también de parte de nuestros hermanos y el entorno que nos está rodeando. ¿Están conmigo? Amén. Timoteo 5, 17, 22, estas se las voy a dejar de tarea.
No acatar es, en esta referencia de Timoteo, es que si no acatamos, nosotros no podemos alentar a otros. Nosotros tenemos que recibir esta noche sabiduría. Y si Dios dio este mensaje a la iglesia es porque Él sabe que necesitamos más de Él para recibir más sabiduría. Y tenemos que tener complacencia con Dios. Yo le decía, Señor, este tema, después de tantos mensajes, yo solo hago lo que Dios manda hacer. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? El séptimo escalón dice, sin hipocresía. La hipocresía engaña a una sola persona, engaña a la misma persona. No podemos ser hipócritas. La persona que pide sabiduría a Dios no puede ser hipócrita porque el hipócrita es un mentiroso o una mentirosa. Y nosotros no podemos ser mentirosos porque entonces no vamos a recibir la sabiduría tal cual Dios nos la quiere dar. Entonces revisemos nuestro corazón. ¿Cómo estoy yo? Señor, ¿estoy siendo puro contigo, pura contigo? ¿Estoy teniendo todos estos escalones o me falta más para ser ese hombre y esa mujer sabia que tú quieres que yo sea? La sabiduría nos motiva a ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos de Cristo y verdaderos personas familiares, que somos más bien no un estorbo, sino una reconciliación. ¿Cuántos han tenido diferencias familiares? Y qué lindo cuando a usted le busquen María y le digan, María, usted interceda en esta reunión familiar que vamos a tener. Usted sea la persona que va a ¿cómo se dice? Moderar. Sea usted el moderador. ¿Por qué? Porque ven en usted, Jennifer, capacidad de que usted puede detener al que se está exaltando, de que usted puede exhortar en amor porque usted tiene misericordia, porque usted puede hacer cosas que otros no pueden hacer. Y cuando nosotros somos un ejemplo, la gente te va a buscar. Le van a decir, Andreita, en usted hay algo lindo, especial, porque ven la sabiduría de Dios en ti. No es solo pararnos al frente y hablar bonito, y no es venir al culto y levantar las manos. Es reflejar realmente lo que somos. Amén. Mateo 23, 1 al 33. Habla de los, Jesucristo critica a los líderes religiosos, ¿verdad? Los fariseos están aquí contemplados. Ellos no practicaban lo que predicaban. Por eso se les notaba. Ellos escondían cosas, rechazaban, atraían a la gente por ellos mismos. Eran guías ciegos. Ellos no podían porque no tenían la sabiduría. Eran necios. Nosotros no podemos en ningún momento usted permita que le digan necio, ni tampoco usted repite esa palabra. Nosotros somos sabios, somos prudentes, somos hijos de Dios, hijas de Dios con revelación y sabiduría. ¿Que nos equivocamos? Sí, porque somos humanos, pero tenemos que ser portadores de esperanza. El hipócrita no entra en la presencia de Dios. Al hipócrita le cuesta mucho. O tal vez dicen, ay, el pastor me está viendo, voy a levantar las manos y cierro los ojos. El hipócrita de corazón atesora para sí mismo ira. Nosotros no podemos estar guardando porque estamos jalando lo negativo. Nosotros tenemos que jalar sabiduría y decirle al Señor todos los días, sabiduría quiero, y jalarla todos los días, jalar a la mente sabiduría de Dios, jalar al corazón, jalar a nuestro espíritu para que nuestro fruto sea reflejado. Amén. Mateo 24, 51 dice, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es fuerte. El hipócrita perderá el alma. Y dice ahí en uno de los últimos versículos, en el infierno. Entonces, iglesia, estemos apercibidos.
seamos sabios, pero humildes, pidiendo todos los días sabiduría. Amén. La sabiduría no se une con la hipocresía. Una persona hipócrita no puede ser sabia. Es un fariseo, es una persona que demuestra ser una cosa y es otra. Nosotros tenemos que ser íntegros aquí, en la China y en la Conchinchina. Donde quiera que estemos, tenemos que ser íntegros delante de Dios. Salomón oró por un corazón entendido. Amén. Pero él obtuvo más. Nosotros tenemos que orar como Salomón. Dios, dame un corazón entendido. Señor, dame un corazón puro. Dame más sabiduría, más quiero. Seamos agresivos y pidamos sabiduría. Hasta para sintonizar una emisora tenemos que ser sabios, porque ahora hay tanta basura musical que es impresionante lo que nuestros oídos escuchan a la hora de cambiar una emisora. Y si usted se detuvo un momentito y se quedó oyendo, o sea, es basura. ¿Qué sabiduría hay en esas canciones? Eso es lo que está dañando la humanidad, contaminando al ser humano y llevándolo a perversión. Salomón oró, obtuvo más allá, porque no solo Salomón recibió sabiduría, recibió también riquezas, honra y larga vida. ¿Cuántos quieren larga vida? Seamos sabios. Amén. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No la vamos a pedir a cualquier persona. No la vamos a pedir a un pastor, a un libro, a un consejero. Aquí hay sabiduría pura. Pero si la persona no escudriña la palabra, es donde empiezan en el yo creo, yo quiero, yo hago, yo aquí, yo allá, y creen que todo es Dios y son ellos mismos. Hay que tener mucho cuidado, eso es un hilito muy delgado. O decir Dios me dijo cuando Dios no ha dicho nada. Casualmente un día hablaba con una amiga y le decía, los profetas son muy lindos, amén, pero son humanos. Y a veces se habla más de la cuenta en lo carnal. Tenemos que llevar esa palabra al altar de oración y decir, Dios, esta palabra es tuya, confírmala, porque Dios todo lo confirma. Dios no tira las cosas así porque así. Dios todo lo da porque somos merecedores de su reino. Tenemos que ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Que usted donde esté, en su trabajo, en la universidad, en su familia, en su casa, a solas, que usted sea una fuente de vida llena de sabiduría. Que la gente se le acerque y le diga, qué diferente que es usted. Deme de eso que usted tiene y usted dígale, bueno, todo está en la bendita palabra de Dios, el aprender a dar el paso, congregarse, recibir alimento, porque tampoco podemos estar en las casas ahí recibiendo en redes sociales. La coinonía es muy importante. Ahora yo le decía al pastor Freddy, el que no aproveche el verano para ir a la iglesia, imagínense ahora en invierno, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, si usted no tiene dónde congregarse, si usted está en casita ahí abrigadito, yo le motivo para que si no tiene un lugar donde congregarse, aquí Comunidad del Renuevo les esperamos. Aquí hay palabra rica, palabra eficiente, eficaz de parte de Dios. Que se nos note la diferencia. Amén. Vamos a orar repasando estas 7 escalones, estas 7 gradas, para que usted le diga al Señor, Señor, háblame, dime lo que tengo que corregir, qué tengo que hacer, qué tengo que dejar de hacer, pero que yo sea una persona esta noche que me sienta con dignidad para decirte, Dios, dame más de tu presencia, dame más en medio de tu presencia, más sabiduría. Y dígale, Señor, sabiduría quiero. Si Dios manda este mensaje es porque Dios sabe que necesitamos más sabiduría. Dios quiere hombres y mujeres prudentes con el temor de Jehová,
Él quiere que estemos atentos a todo, porque el enemigo anda buscando cómo poner trampas para sacarte del enfoque divino que hay en ti. Así es de que dígale al Señor, Señor y Padre Celestial, gracias Espíritu Santo de Dios por tu presencia, por tu palabra. Gracias Señor. En esta noche, Dios, te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer estos 7 escalones. ¿Qué hay en mí, Señor, que tenga que corregir, que tenga que dejar atrás, Señor, para ser mejor contigo? Pedimos sabiduría, Señor, desde el más grande en este lugar hasta el más infante, Señor. Danos sabiduría a todos. Límpianos, Señor. Quita de nosotros, Señor, lo que tengas que quitar, Señor, aunque duela. Pero es más importante, Señor, tu sabiduría que cosas que no son agradables a ti. Señor, esta noche te pedimos, Señor, que nos uses como personas pacificadores, Señor. Que en medio de la discordia podamos ser luz, Señor. Que en medio de las situaciones adversas que el mundo presenta, Padre, podamos permitirnos, Señor, demostrar que somos hombres y mujeres sabios contigo, Señor. Úsanos, Padre eterno. Enséñanos, Señor, a ser amables, Señor. Que la amabilidad, Señor, de los frutos del Espíritu sean demostrados en cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, a ser cada día ese escalón, Señor, de benignidad, Señor. Queremos hacer siempre lo bueno, Padre, lo correcto, lo santo, Señor, agradarte a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia con nosotros. Enséñanos a ser misericordiosos con los demás, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre bendito, por tu presencia. Tu amor nos abraza esta noche, Señor. Queremos, Señor, actuar siempre con imparcialidad, Señor. Que siempre predomine el respeto, porque si respetamos el entorno, Señor, es porque la sabiduría tuya nos enseña a detenernos y actuar en tu momento, Señor Jesús. Gracias te damos. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado un escalón importante esta noche. Venimos, Señor, a deleitarnos en este último punto, Señor. Quita toda hipocresía, todo lo que no nos conviene, Señor. Enséñanos, Señor, a no hablar de la persona que no está presente. Enséñanos, Señor, a ser leales, sinceros, verdaderos hijos tuyos, verdaderos amigos, verdaderos familiares, Señor. Que sepamos decir las cosas con verdad, con amor, con respeto, pero nunca haciendo el daño y menos jactándonos, Señor Jesús, hipócritamente. Señor, no queremos en ningún momento repetir ese patrón de los fariseos, Señor. Queremos ser pilares importantes en ti, Señor, para poder testificar, Señor, y poder alcanzar a muchos con nuestro ejemplo, Padre Santo. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque así como tú le diste sabiduría a Josué, a Salomón, a Esteban, a Esther, a todas esas personas, Señor, que habla tu palabra, Señor, pero en especial a Salomón, Señor, que le diste sabiduría, riquezas, Padre Santo, honra tuya, Señor, y larga vida. Apelamos, Señor, a tu amor, Señor. Gracias, Señor. Esta noche, Señor, venimos diciéndote, danos más sabiduría, Señor. Danos abundantemente sabiduría todos los días, Señor. Desde que nos levantamos, desde que abrimos nuestros ojos, clamaremos a ti por sabiduría. Sabiduría quiero, Señor, porque quiero ser mejor contigo. Quiero ser uno contigo, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque caminamos conforme a tu propósito y a tu voluntad, quitando todo estorbo de nuestras vidas. Señor, esta noche reconozco, dígale al Señor ahí usted en su casa, en su silla, dígale al Señor de estos 7 escalones que tienes que hacer. Y dígale, Señor, confróntame con tu amor, pero de hoy en adelante me levantaré
siendo cada día mejor para ti. Apelamos tu misericordia, Señor, tu sabiduría, Padre, para poder reflejar y ser luz en medio de las tinieblas. Necesitamos, Señor, ser portadores de esperanza, pero con sinceridad, con sabiduría tuya, Señor. Que de nuestra boca no salgan palabras que nosotras queramos y menos manipular, Señor, sino que toda sabiduría, Señor, venga de ti. Que si tú me dices calla, yo aprenda a callar. Si tú me dices habla, yo sepa hablar con el tono correcto, a la manera correcta, dirigida por ti, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, porque aplicaremos, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, la sabiduría que tú nos estás dando esta noche para poder avanzar, para poder crecer y para poder caminar siempre tomados de tu poderosa mano. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Usted que está en su hogar, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y nosotros vamos a seguir aquí ministrados por el Espíritu Santo de Dios con un canto más.